Hola chicas y chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a abordar dos textos que ya hemos visto previamente a título de resumen. Vamos a hablar sobre el texto de la experiencia de lo jurídico y el derecho positivo y el que habla acerca del derecho concreto. Vamos a comenzar por el de la experiencia de lo jurídico y el derecho positivo, diciendo que en la tarea de construir el mundo jurídico fue necesario precisar o determinar algún principio que permitiera la organización y que garantizara la aplicación del derecho y la realización de la justicia. Este principio de organización que para construir este mundo jurídico se ve concretado a través de la figura del ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico se vincula con el derecho positivo, es decir, con el derecho vigente en un determinado territorio y país, y puede definirse como un conjunto de prescripciones y directivas que determinan la organización jurídico-social y política de una comunidad. Es decir, visto como el conjunto de prescripciones y directivas. Pero para poder definir o para poder descubrir cuál es la naturaleza del ordenamiento jurídico, no solo nos tenemos que remitir a lo que se establece desde el punto de vista del conjunto de prescripciones y directivas, porque el ordenamiento jurídico no solo es eso, sino que contiene una serie de elementos que lo convierten en una realidad jurídica efectiva. Entonces es necesario no solamente visualizarlo desde el punto de vista de las prescripciones y directivas, sino también desde aquellos elementos que lo convierten en una realidad jurídica efectiva. Por lo tanto, no solo podemos definir el orden jurídico considerando por separado sus diversas partes y declarando que el ordenamiento jurídico vendría a ser el conjunto de todas estas partes, sino que hace falta captar cada una o captar la nota peculiar o particular, es decir, la naturaleza de dicho conjunto todo. Porque si nos remitimos a solo mencionar cada una de las partes y decir que el ordenamiento jurídico es eso, estaríamos dejando de apreciarlo verdaderamente como es. Entonces hay que captar cuál es esa nota peculiar que tiene el ordenamiento jurídico, apreciando la naturaleza de todo el conjunto. Entonces tenemos que decir que en este conjunto confluyen una serie de elementos que se integran de acuerdo con un criterio de organización y constituyen a su vez el ordenamiento jurídico. Esta naturaleza del ordenamiento jurídico puede descubrirse o se puede llegar a él a partir de distintos puntos de vista. Tal vez el más conveniente y el más claro es visualizándolo desde el lado de la experiencia jurídica, en cuanto allí lo que se pone de manifiesto o en contacto, nos ponemos en contacto o en manifiesto con la realidad social y cultural en la que surge este derecho y que se concreta en el ordenamiento jurídico. Entonces vamos a empezar a ver, para poder apreciar cuál es la naturaleza del ordenamiento jurídico, nos vamos a remitir a lo que es la experiencia jurídica. Y lo que vamos a ver en cuanto a la experiencia jurídica son los caracteres de la misma. Entonces, si partimos de la experiencia jurídica, esta aparece como algo que tiene en el ámbito de la vida social y que interesa o afecta en la vida personal de los miembros de la comunidad. En este primer encuentro con la realidad jurídica vamos a encontrar dos dimensiones o aspectos, uno positivo y uno negativo, que lo que hacen es configurar y terminar la conducta jurídica, o determinar la conducta jurídica, mejor dicho. Dentro de estos dos aspectos, como decimos, tenemos un aspecto positivo y uno negativo. Vamos a ver el aspecto positivo. Este aspecto positivo se manifiesta a través de la experiencia que se desarrolla en un orden social tendiente a garantizar la realización de los fines existenciales del hombre y de la sociedad. Es decir, todos aquellos actos, hechos y relaciones que el hombre lleva a cabo en la vida social, como puede ser realizar un contrato, realizar un testamento, casarse, contraer matrimonio, cualquiera de aquellos actos, hechos o relaciones que se encuentran alcanzados por el ordenamiento jurídico. Es decir, son todos estos actos que se llevan a cabo en la vida social, cuya totalidad configura a su vez el mundo jurídico. Este sería el aspecto positivo, esas experiencias de vida que se desarrollan en el orden social. Y por el otro lado tenemos el aspecto negativo, que está expresado en la experiencia de vida que se desarrolla en el orden social también, pero que tiene que ver con los conflictos que surgen en la vida social y que pueden trabar el desarrollo de esta misma vida social, o hasta algunos casos trastornar el orden social.
Entonces, en este caso, resolver estos conflictos requiere una solución inmediata y efectiva, y si no se puede lograr esta solución inmediata y efectiva, al menos determinar cuáles son los medios o las medidas para encauzar estos conflictos. Este reclamo de una solución frente a los conflictos responde a una necesidad social primaria con tres perspectivas principales, que son el mantenimiento o el restablecimiento de la paz, por un lado, una solución satisfactoria para su restablecimiento y la seguridad de que las dos condiciones anteriores puedan cumplirse, es decir, que se pueda lograr el mantenimiento o restablecimiento de la paz y una solución satisfactoria para su restablecimiento. Entonces, estos son tanto el aspecto positivo como el negativo, en el cual se manifiesta un elemento clave para el conocimiento del ordenamiento jurídico. De esta manera, estos criterios, de acuerdo con los cuales se organiza el orden social o se toman las decisiones en caso de conflicto de pretensiones o de intereses, se fundan en una serie de razones que intentan responder a los requerimientos de la conciencia social y jurídica de la comunidad, con el propósito de que tal decisión sea la más adecuada, tanto para aquellos obligados a cumplirla como para quienes la perciben como una expresión de derecho. Desde este punto de vista, el derecho aparece cuando los criterios de decisión son conocidos, son adecuados, se mantienen estables y se institucionalizan. Es decir, cuando a través del primer encuentro con lo jurídico se descubre un criterio de justicia. Ahora lo que vamos a ver es la justicia y la experiencia de lo jurídico. Con respecto a esto, hay que decir que la idea de lo justo o la justicia aparece como una necesidad y una exigencia tanto de los hombres como del orden social. Y vamos a ver que en una comunidad o en una sociedad van a existir intereses, pretensiones, algunas semejantes, otras contrapuestas o divergentes, y que es imposible de satisfacer inmediatamente y absolutamente para todos. Entonces podemos decir que se puede hablar de un orden social y jurídico justo cuando todos aquellos intereses, aquellas pretensiones o facultades se protegen y se garantizan, pero teniendo en cuenta la dependencia con el bien común. Es decir, la idea de justicia supera la concepción individualista, que entiende la justicia solo como una garantía de los derechos individuales, y la concepción estatista, que la identifica con el Estado. Y se garantiza, sería esta justicia, teniendo en cuenta su dependencia con el bien común. De este modo, cuando se tiene en cuenta el interés del bien común de la sociedad en cuanto tal, y por el otro lado los intereses que corresponden al individuo como miembro de la sociedad o de la comunidad, se logra este equilibrio entre ambos tipos de pretensión, la social y la personal, y de esta manera se alcanza una justicia dinámica, realizada en la historia y tanto individual como social. Por tanto, no puede haber justicia si se vulnera el bien común, porque por cuanto el predominio de este último lleva implícito la salvaguarda, el respeto de los derechos individuales. Es decir, que si nosotros logramos la justicia vista o con referencia al bien común, también vamos a lograr la justicia en los casos o en los derechos individuales, o el respeto, la salvaguarda y la garantía de los derechos individuales. Ahora vamos a ver otros conceptos que, unidos a la idea y a la necesidad de la realización de la justicia, aparecen como elementos también fundamentales para la construcción del mundo jurídico. O sea, su importancia también es decisiva al momento de configurar este mundo jurídico. Ellos son el deber y la seguridad jurídica. Para analizar el concepto de deber jurídico, no basta ya con hacer esa distinción entre derecho y moral y decir que el deber jurídico es esa obligación impuesta por la norma de derecho y que el deber moral es esa obligación impuesta por la conciencia individual. Ya que por el contrario existe una ética social que está dirigida a lograr un orden justo en las relaciones sociales que surge de la naturaleza ética y social del hombre y se impone como un deber moral. Entonces ya el problema va mucho más allá de esa distinción entre moral y derecho o entre deber interno y externo. Es decir, si bien es legítimo tratar de diferenciarlo, de hecho históricamente se ha hecho esta distinción, es necesario, junto al concepto de deber, analizar la idea de la obligación moral de obediencia al derecho, vista como una obligación que nace de la conciencia jurídica, pero también
una exigencia que nace de la naturaleza ética del hombre y de la naturaleza ética del derecho. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede hacer una aproximación al concepto de deber jurídico y ver ciertos caracteres del mismo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que supone un orden objetivo que es posible conocer y reconocer en el derecho, que éste puede o no coincidir con un deber moral, porque vamos a ver que hay muchas prescripciones jurídicas que son indiferentes a la moral o que son indiferentes para la moral, y hay ciertos preceptos morales que el derecho directamente no los recoge, no los toma. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la coincidencia entre estos deberes morales y jurídicos, más perfecto va a ser el cumplimiento del deber jurídico, pues dicho cumplimiento se va a afirmar en una exigencia de la conciencia individual y no en una mera imposición externa. Ahora vamos a analizar el otro elemento, que es la seguridad jurídica, y hay que decir que la misma lo que hace posible es, por una parte, el conocimiento cierto de cuáles son las pretensiones y los deberes jurídicos, con sus alcances y con sus consecuencias, y por el otro lado va a garantizar que una conducta determinada coincida con las prescripciones del derecho positivo. Vamos a ver, haciendo un análisis más completo de la seguridad jurídica, cuáles son las dos perspectivas básicas de la misma. Tiene una perspectiva objetiva y una perspectiva subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, puede definirse como el resultado que se logra al aplicar el derecho o como un efecto del orden, es decir, las consecuencias de aplicar el derecho. Y desde el punto de vista subjetivo, consiste en el convencimiento de que los derechos son respetados y que las relaciones jurídicas están siendo reguladas por la ley. Con esta seguridad jurídica también se vincula la necesidad de precisión en los textos legales, que esto facilita la interpretación y la aplicación del derecho, y además la obligación de la publicidad de las leyes, para un mejor y seguro conocimiento de las nuevas prescripciones o modificaciones en las leyes vigentes. Esto otorga mayor seguridad jurídica. De esta manera, y como cierre en el análisis del texto, podemos decir que el derecho es concebido de acuerdo con las distintas posiciones frente a lo jurídico, visto como norma, como objeto, facultad, relación, hecho, valor, y que esto hace que el derecho no lo podamos ver como algo terminado, como algo rígido y estático, porque si no, no podríamos hablar del mundo jurídico, sino que hay que considerarlo como un elemento clave en el mundo cultural del hombre. El derecho es dinámico y se lo tiene que analizar de esta manera, analizando, teniendo en cuenta todos sus aspectos y todas sus dimensiones. Y tenemos que ver como cierre los fines del derecho positivo, y para ello hay que hacer un análisis del vínculo entre la sociedad y el derecho, y hay que tener en cuenta que la sociedad debe entenderse como una entidad distinta de los individuos que la configuran, y que el derecho no puede separarse de los conceptos de bien común y de orden social. La sociedad no es vista como un conglomerado accidental de individuos, sino que la sociedad exige una convivencia regulada de sus miembros para poder alcanzar determinados fines, como son la justicia, la seguridad, la paz, y conciliar con ellos los fines a los que los hombres no pueden renunciar como personas. Entonces, visto todo o analizando todo esto, podemos decir que los elementos, que el bien común puede definirse de una manera general como el bienestar de la sociedad como un todo. Y hay que hacer una distinción entre el bien común y el bien individual. El bien común es el estado de una sociedad que permite que cada uno de sus miembros alcancen los fines esenciales de la vida. Ese sería el bien común. Y el bien individual se logra o se alcanza cuando cada uno alcanza dichos fines, es decir, los fines esenciales de la vida. Entonces, el derecho, logrando alcanzar el bien común, se logra alcanzar el bien individual de cada uno de los miembros de dicha comunidad o de dicha sociedad. De esta manera damos por terminado el resumen o análisis del texto, y ahora vamos a ver el segundo texto, que es el derecho en concreto, o el derecho concreto, mejor dicho, y vamos a hacer un análisis del mismo. Bueno, partimos de la idea de que el derecho no se reduce al concepto de ley ni se agota con el estudio de la norma jurídica. Es decir, el orden jurídico no se reduce a las reglas o a las normas que regulan la actividad humana, sino que el orden jurídico se nutre además de principios
y se determina mediante decisiones judiciales. Esto conforma una trilogía del orden jurídico que está compuesta por principios, normas, decisiones, que se presentan en forma armónica mediante una construcción escalonada. Existen 3 escalones, que son los principios jurídicos en primer lugar, la norma jurídica en segundo lugar y la decisión jurídica en tercer lugar. Y estos 3 escalones constituyen una sucesión lógica donde cada escalón presupone los otros y donde ningún escalón es prescindible. Es decir, todos los escalones convergen en el proceso de realización del derecho. Tanto principio como norma como decisión jurídica constituyen, por lo tanto, la sucesión lógica del proceso de realización del derecho que llegan a alcanzar el derecho concreto. Es decir, el derecho concreto es así el derecho efectivamente aplicado en las decisiones judiciales. Por lo tanto, en la realización del derecho o en la concreción del derecho, ninguno de los 3 elementos es prescindible. No existe derecho concreto solo a partir de la realidad social. Es decir, sin normas o sin criterios de valor es imposible determinar la correspondencia entre el ser de la realidad y el deber ser del derecho. Así decimos que el concepto de derecho como un derecho concreto se desarrolla a partir de la idea del derecho y de lo justo, de los principios generales del derecho y de su concreación en la norma jurídica. Lo que vamos a ver ahora es cuál es la aplicación o cómo se da la aplicación espontánea del derecho. Con respecto a esto hay que decir que toda norma jurídica existe siempre con la pretensión de que la realidad social se ajuste a ella. Lo que se ve generalmente es un cumplimiento espontáneo del ordenamiento jurídico, ya que en la mayoría de los casos el derecho se aplica espontáneamente, sin que las personas tomen conciencia de que se están comportando de acuerdo al derecho. El derecho se cumple ordinariamente por múltiples factores, ya sea por su obligatoriedad moral, por convicciones políticas, por temor a la sanción, por hábitos sociales. Los sujetos, los individuos van ajustando su conducta a normas preestablecidas, aunque en los hechos prácticos no tengan noción de ello. En estos casos la persona aplica espontáneamente el derecho, pero además hay una aplicación, además de esta aplicación espontánea, hay una aplicación del derecho por los órganos del Estado. El juez, al momento de dictar sentencia, aplica el derecho al caso concreto que está sometido a su jurisdicción. El legislador, al dictar una ley, también aplica la Constitución. El gobernante, al dictar un decreto, también aplica la ley. Entonces allí hay una aplicación del derecho por los órganos del Estado. Entonces tenemos la aplicación espontánea del ordenamiento jurídico por parte de los sujetos, que se hace por múltiples factores, pero en los hechos prácticos se da esta aplicación, y la aplicación del derecho por los órganos del Estado. Esto es lo que busca toda norma jurídica al momento de crearse la aplicación de la misma en la realidad social. Y por último vamos a ver al juez y vamos a ver el tema de la función judicial, cómo puede asumir distintos modelos en el proceso de creación del derecho. Vamos a ver 2 modelos. Hay uno que es el modelo del juez autómata y hay otro que es el modelo del juez creador. Esto nosotros lo hemos visto en otros textos, ya lo hemos analizado, así que ya tienen conocimientos previos acerca de estos modelos. En el modelo del juez autómata, que es un modelo que tuvo preeminencia bajo el dominio de la ciencia del derecho del siglo XVIII, el juez no representaba más que un autómata de la ley, es decir, era un órgano inanimado que lo único que hacía era interpretar las normas tratando de desentrañar el sentido que le había querido dar el legislador originario, el legislador que la había dictado. El derecho era considerado un sistema acabado y cerrado que estaba contenido en los códigos, razón por la cual la sentencia judicial debía ser una copia exacta de la ley, ni más ni menos. El juez debía atarse a la rigurosa y desnuda letra de la ley. Las sentencias debían ser una copia exacta de la ley, ya que el juez era la boca que pronunciaba las palabras de la ley. Era una criatura sin voluntad, inanimada, que no podía atenuar la validez y el rigor de la ley, siendo el poder judicial en cierto sentido igual a cero, porque el juez lo único que hacía era interpretar
según lo había hecho el legislador que había dictado dicha norma, no podía salirse de ahí, entonces su función era nula. Y el modelo del juez creador, acá en el modelo del juez creador se lo ve al derecho no como un sistema cerrado de normas positivas, sino que se considera que la función del juez no se reduce a copiar la ley o a desentrañar el sentido, el significado que le quiso dar el legislador que la dictó, no es un juez inanimado, sino que acá cumple una función integradora en la creación del derecho. Es decir, la función creadora del juez le permite, siempre dentro del marco normativo legal, puede actuar con cierta discrecionalidad. Si actúa con ¿por qué? Porque puede, dentro de las normas que rigen un determinado caso, escoger la que considere que resuelve mejor el caso concreto, fundamentando por qué seleccionó tal o cual. O sea que mientras actúe dentro del marco de la normativa legal, va a estar actuando con discrecionalidad. Si ya actúa fuera del marco de lo establecido por las normas, ya estaría actuando con arbitrariedad. Pero en el modelo del juez creador, el juez no es un juez inanimado, sino que tiene una función creadora e integradora. Mejor dicho, tiene una función integradora en la creación del derecho. Y el derecho no es visto como un sistema cerrado de normas positivas. Es decir, el juez no se reduce solo a copiar la ley, sino que, como decimos, cumple una función integradora. Por último, y para terminar con el análisis de este texto, vamos a ver la función de los jueces. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son las notas que caracterizan a un buen juez. ¿Qué tiene que tener un juez para ser considerado bueno en lo que hace? Estas notas son las siguientes. Tiene que tener conocimiento del derecho vigente, es decir, tiene que contar con el mayor conocimiento posible de las circunstancias relevantes del caso sometido a su decisión. Tiene que tener un conocimiento de la realidad social, ya que el derecho es un fenómeno de la realidad social que traduce valores sociales y se expresa mediante instrumentos de comunicación de carácter social. Además, tiene que tener una autoconciencia de la función creadora del juez. El juez, al dictar sentencia, construye el caso mediante la selección de los textos normativos y la selección de los hechos que considere relevantes. De esta manera, el juez lo que hace es crear derecho en el ejercicio de su función judicial. Tiene que tener autoconciencia de esa función creadora de la cual goza. Luego vemos la capacidad expresiva, porque el juez tiene que ser claro y tiene que ser preciso en sus decisiones y en la enunciación de sus fundamentos. Además, tiene que tener fortaleza espiritual, ya que la necesidad de decidir el litigio coloca al juez en una posición difícil, porque debe dictar sentencia, no puede eludir su responsabilidad. La decisión va a ser su decisión, entonces el juez debe encontrar una respuesta razonable y legítima de las pretensiones de las partes. Debe estar preparado espiritualmente para cumplir su función, sabiendo que al hacerlo frustrará esperanzas y lesionará expectativas fundadas. También tiene que tener un sabio ejercicio de la autoridad, ya que dispone de un alto grado de poder. Tiene que ser prudente y tiene que ser medido en el ejercicio de su autoridad, tiene que mantener la imparcialidad y tiene que preservar su independencia de criterio. Y por último, tiene que lograr o alcanzar la realización de la justicia, es decir, la misión del juez consiste en la realización de la justicia mediante la aplicación del derecho. Por lo tanto, esto significa igualdad en el tratamiento de las partes y un equilibrio y una armonía en los valores. De esta manera, damos por concluida el análisis de los dos textos, así que cualquier duda o consulta lo pueden hacer en la clase respectiva. Muchas gracias a todos por la participación y la atención.